Me pregunto si hay alguna pregunta. No he visto preguntas en el chat. Me pregunto si hay más preguntas en el salón. ¿Puedo decir algo? Sí. Disculpen, estoy muy emocionado. Se me abrió una ventana a ese pasado oscuro que tuvimos. Yo sé de lo que habló Jacqueline, porque si bien es cierto, me tocó crecer en dictadura mientras estuve en la universidad, formé parte de la resistencia y sentíamos la importancia de la solidaridad internacional. No sabíamos cómo, pero tuvimos elementos para hacer la resistencia. No, yo no digo la resistencia armada, sino la resistencia pacífica. Y sin saber cómo estaban los recursos, sabíamos que venían de afuera. Fueron muy importantes, lo que tú mencionabas, yo sabía de qué era. Ahora, más de 30 años después, pensé que eso había quedado en el cajón del olvido, pero la verdad es que aún lo tengo adentro y agradezco y sigo agradeciendo esta solidaridad internacional que hay hacia nuestro país y también sé que es para los otros países que sufren. Gracias. Eso. Thank you, Robinson. I can see that we have a couple of questions in the Gracias, chat. Robinson. Veo que tenemos algunas preguntas en el chat. DC Women quisiera hacer su pregunta. Sí. Me preguntaba si algo así como arpillera en la cultura, algo similar a la cultura de arpilleras. Marjorie has anything to respond. Erika is going to respond to that. En la cultura mapuche. Bueno, yo vivo en Santiago y en Santiago de Chile hay muchos mapuches y conozco el taller Adyachin de Loreto Millalén y ellos principalmente tienen su resistencia con sus propias materialidades y su propio trabajo, que tiene que ver con trabajar la lana, con trabajar la tradición habitual que ellos tienen con respecto a su relación con el mundo textil. Pero yo no conozco un mix, ahora, los mapuches y las personas que no somos mapuches pero vivimos en Chile también trabajamos juntas y somos amigas. Loreto Millalén, por ejemplo, es mapuche y ella ha hecho arpilleras con nosotros también. Fuimos compañeras de curso en el mismo taller donde iniciamos las arpilleras, pero principalmente ellos tienen una relación muy fuerte con resistir, aflorando esa técnica y haciéndola y posicionándola en el espacio cultural. No conozco mapuches, solo mapuches que hagan arpilleras hasta ahora. Thank you, Erica. I can see that Lorna Cameron has a question for Gracias, Volodymyr. Erika. Puedo ver que Lorna Cameron tiene una pregunta. Quisiera responder a la pregunta sobre arpilleras primero. Podemos abrir los micrófonos y creo que Lorna Cameron podrá hacer su pregunta. Y también alguien está pidiendo, Volodymyr, que por favor comparta sus datos de contacto en el chat, porque no alcanzaron a copiarlos de la presentación. Gracias, Erika. Es maravilloso. De Chile tiene una división fuerte de bordados. Las arpilleras que las hacen Violeta Parra y las bordadoras. Pero también pienso que es muy importante articular las arpilleras como las conocemos ahora, como se han estudiado alrededor del mundo, y es que saber que emergen de un momento de tensión política y tenemos que pensar qué tan valientes fueron estas mujeres
podría ser el otoño y invierno de sus vidas, el ocaso de la vida. Es una tradición que viene de sus madres, sus abuelas. Es algo hermoso ver cómo se ha continuado con este legado. ¿Cómo memorarte ha hecho esto? Que el hacer arte de algo que puede transformar la sociedad. Creo que lo que estamos encontrando aquí con las arpilleras de 1973 y 74 es una naturaleza política. Es lo que existe en común, pero quisiera agregar que hay una nueva emergencia, un surgimiento de la comunidad mapuche, de las comunidades mapuche, de los derechos de sus tierras, de la soberanía. Creo que las arpilleras políticas de los años 70 tienen y continuarán, han influenciado y continuarán influenciando otros movimientos como el mapuche, el movimiento mapuche. Y hay muchas arpilleras en Estados Unidos en este momento que abordan los asuntos de los derechos de los inmigrantes. Entonces, desde los principios de los años 70 vemos un efecto de onda expansiva en los efectos emocionales también en muchas partes del mundo. Muchas gracias, Marjorie. Eh, yo no podría, por favor, hacer la pregunta para Volodymyr. Hola, Vladimir. Muchas gracias por la charla. Simplemente quiero entender, porque estoy viendo algunos partidos, cómo se puede ver la aspiración por la nación. Estoy viendo el efecto, como no existe una neutralidad en la arquitectura. Me pregunto si tienes ideas acerca de cómo las construcciones o esto que se ha dado alrededor del problema con Rusia, ¿cómo podría existir un diálogo en el futuro? Es una pregunta, gracias, Laura, es una pregunta muy grande. Y yo creo que cada ucraniano se puede estar haciendo esta pregunta en este momento. ¿Cómo asegurar que nuestra voz sea colectiva y que se oiga de manera diferente, que se escuche en tantos contextos tan diferentes? Me refiero a la teoría postcolonial, el aparato de la descolonización, porque eh, considero que es una cuestión de jerarquías, es una cuestión de nuestro legado colonial, que no es muy reconocido por muchos como un legado colonial. Rusia y Ucrania nunca han sido una metrópoli o una colonia de una manera muy tradicional en el sentido de la palabra. Entonces la dinámica está allí y la dinámica es neocolonial en su naturaleza. Entonces creo que es una tarea muy grande que va a tomar años y si no décadas en resolver para desarrollarse en algo nuevo. Pero ahora es un punto, atravesamos un punto crucial en la historia que se está dando en este momento, que nos puede ayudar a tener esta conversación, porque el mundo está con la mirada puesta en Ucrania, y si Ucrania responde, estableciendo claramente cómo quiere que se aborde esto, cómo quiere que cómo quiere participar en una conversación, cómo quiere que le hablen, cómo las identidades culturales e históricas juegan un rol allí. Entonces, esta es una oportunidad para que sus palabras se escuchen, se entiendan y inviten a la acción. Diría que este cambio de percepción es un cambio de percepción que tiene que ocurrir en muchas personas y este es el momento en que podemos enfatizar esto. Muchas gracias, es una buena respuesta, es una manera de comenzar, ¿verdad? Y sería un muy buen comienzo. Muchas gracias. We have Jacqueline Adams is going to respond to some of the questions about the arpilleras. Jacqueline Adams va a responder algunas preguntas acerca de las arpilleras y luego
Y luego, después de eso, también tenemos una pregunta de Stanley para Volodymyr con respecto a la diplomacia. Entonces, creo que vamos a seguir la respuesta, las preguntas en este orden. Doy la palabra a Jacqueline para que responda. Gracias, Lorna. Solo quería responder gracias, Marjorie, gracias, Erika, y también Robinson, gracias. Creo que es muy interesante considerar que las arpilleras estaban hechas por en 1900, miles de mujeres en los barrios marginales que estaban sufriendo la pobreza, una represión generalizada, y porque habían sufrido una represión o represión. Y francamente, queríamos parar la olla, lo que significa. Es una expresión que utilizaban conmigo y significaba poner en la olla literalmente, en el proceso de hacer esto, la meta no era vender, pero en el proceso de hacer las arpilleras se convirtieron en esto, llegaron a este deseo de contar lo que estaba pasando. Pero mientras todo esto se expresaba por años y años, la meta principal era, era expresar esta represión generalizada, este sufrimiento particularmente, era parar la olla, poner comida sobre la mesa. Y muchas mujeres en diferentes áreas de los barrios marginales de Santiago decían, eduqué a mis hijos con las arpilleras, eduqué a mis hijos gracias a las arpilleras, hice cosas como que pude comprar zapatos para mis hijos gracias a las arpilleras. Y bueno, las arpilleras llevaron a este proceso de manera muy interesante. Ahora también quiero decir, quiero hacer hincapié en este comentario de Robinson tan conmovedor, porque aunque la resistencia chilena fue tan y las mujeres fueron tan valientes, necesitaban apoyo moral de afuera, pero las mujeres en Chile con las que he hablado, las artilleristas, de hecho, enfatizaron que saben que las personas en Chile se aislaron y, bueno, brindaron apoyo y fue importante para ellos. Y cuando me refiero a las mujeres de Chile, me refiero a las arpilleristas en barrios marginales y también todas aquellas mujeres que habían desaparecido. Las mujeres en los pueblos rurales. Y todo este apoyo fue el que les ayudó a continuar. Entonces, muchas gracias por recordarnos, Robinson, la importancia de este apoyo. Thank you, Jacqueline. So we just have a question from Bridget, which was... Gracias, Jacqueline. Hay una pregunta de Bridget, que es que hay interés en saber sobre el uso de la conexión entre graffiti y arpilleras como forma de protesta. El graffiti o los murales cumple la función de escapar de la galería y acercarnos al pueblo. Y no solo acercar la pieza, que obviamente está en una pared, sino también acercarla como un oficio posible, como una acción posible de plasmar aquello que siento en una pared. Y tenemos una gran cercanía. De hecho, uno de nuestros maestros, y quien más confió en este trabajo, fue Mono González, que es uno de los muralistas más importantes de Chile, de Latinoamérica y del mundo. De hecho, nosotros también hemos bordado piezas de Mono González y la hemos llevado también. Entonces, somos hermanos cercanos, porque es arte de pueblo. Thank you, Erika. And so we have a question from Stanley Onye Machado. Gracias. Tengo una pregunta, no sé si se puede activar el video en este momento para poderte compartir y que puedas hacerle tu pregunta a Volodymyr. Ahí estás. Shall I read the question? It's okay, he's here. ¿Quieren que lea la pregunta? Aquí está. Muchas gracias por la presentación, Volodymyr. No tengo la certeza de haber comprendido tu explicación cuando dijiste que la diplomacia cultural es lo mismo
que la disuasión. Quería que nos explicaras esto mejor en el contexto de Ucrania. Gracias. Sí, pues esto está en el contexto de la relación entre Ucrania y Rusia en este momento y supongo que en los meses y años venideros la diplomacia cultural históricamente se ha visto como un instrumento de diálogo, de apertura, de aprender el uno del otro y de influenciar el uno al otro para lograr confianza y la construcción de paz incluso. Yo postulo que en este contexto y a futuro, Ucrania podría utilizar y debería utilizar la diplomacia cultural para poder hacer correr la voz internacionalmente para protegerse ante agresiones rusas y sus maquinaria de propaganda y todos los intentos que ha estado haciendo Rusia para poder dominar a Ucrania y declararlo un estado fallido y para diseminar narrativas falsas, para socavar su identidad y apropiarse de su cultura e historia. Así que la diplomacia cultural en este contexto se vuelve un instrumento de disuasión y de protección, ya que es por medio de la diplomacia cultural que se puede traducir y compartir narrativas alternativas, contrarrestar la desinformación y ofrecer narrativas culturales que puedan combatir lo que está haciendo Rusia en este momento y lo que suponemos estará haciendo a futuro. Así que a esto me refería cuando dije que podía servir como un elemento disuasorio. Hello everyone, my name is Sofía Gotti. Hola a todos, me llamo Sofía Gotti. Muchísimas gracias por este maravilloso panel el día de hoy. Fue muy rápido todo, así que tengo preguntas para todos, la verdad. Volodymyr, tú ya has contestado mi pregunta en parte, pero me preguntaba, cuando tú hablaste del postsocialismo y postcolonialismo y la relación con la descolonización, que es lo que necesitamos. Es una retórica que debemos desarrollar para poder lidiar con el legado de lo que sigue al día de hoy. Quizás nos podrías hablar un poquito más sobre qué es lo que se ha hecho, digamos, ejemplos prácticos de algo que ha sucedido tal vez o iniciativas de descolonización en Ucrania. ¿Será que hago todas las preguntas de una vez? Sí. Ok, bueno, esa es pregunta número 1. Pregunta número 2 para Jacqueline. Quería que nos contaras un poco más sobre el papel de la Iglesia Católica en la diseminación de las arpilleras, si nos puedes contar un poquito más de su rol. Y la otra pregunta es para Erika y Marjorie y tiene que ver con la institucionalización de las arpilleras, como se ha hecho en Estados Unidos, como ha sido en Chile y tal vez cuáles son las diferencias y a qué se pueden deber. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Sofía, por esas preguntas. Bueno, vamos a escuchar las respuestas, pero le pediría a Hannah desde Zoom si quieren tomar su receso de 20 minutos y cualquier otra persona que tenga que tomarse un receso, siéntanse libre ya que vamos a retomar las 4. Voy a recibir ahora las preguntas, las respuestas a estas preguntas, así que si desean levantarse en este momento para su receso lo pueden hacer. Bueno, lo que entendí es como esta controversia que puede haber o discrepancia entre si las arpilleras han sido institucionalizadas en Chile, ¿sí? Institucionalizadas entiendo como un manto como de captura, quizás por así decirlo, quizás estoy leyendo mal, pero lo puedo entender de esa forma. Yo creo que como todo, o sea, efectivamente, yo lo digo habiendo sido animal político y habiendo sido funcionaria de Estado, en general el Estado captura de alguna manera cuando yo empiezo a vender o el foco que pongo es en la arpillera dócil a mis intereses. En general eso hace el Estado, cuando alguien empieza como a generar esta controversia o a poner en tela de juicio o a juzgar al que está en el poder, ya no eres tan amigo del Estado. Debo decir, sin perjuicio de lo anterior, siendo una persona de izquierda, nosotros incluso ejercimos el oficio y tal vez eso habla de cierta esperanza o algo así. Nosotros tuvimos incluso proyectos con el gobierno de
Sebastián Piñera, que es de derecha. Pero porque habían cosas que eran como irrefutables. Igual nuestro país ha ganado, como yo digo, el maravilloso camino del medio, en donde hay cosas que ellos no pueden decir que no estén de acuerdo. Probablemente no están muy de acuerdo, pero sí nos invitaban y sí patrocinaban, quizás de mala gana, pero sí patrocinaban algunos proyectos en los que yo he participado. Por lo tanto, el Estado nunca quiere o ama con tanta profundidad a quien los critica. Eso es así, y lo digo ahora también en los tiempos en que los compañeros que estaban en el poder. Pero yo creo que el compromiso con el arte a uno es muy difícil que, para nosotras, como mordernos la lengua, quedarnos calladas cuando pensamos que algo lo tenemos que criticar, aunque nos financien. Siempre le decimos, es muy bien que tú estés acá, pero yo te voy a criticar acá. Thank you, Erica. I don't know, Volodymyr, if you want to respond to the question that Sofía got. Gracias. Volodymyr, ¿quisieras contestar la pregunta que te hizo Sofía, que también está en el chat? O si necesitas más tiempo, Jacqueline, si quisieras contestar. Gracias, Sofía, por tu pregunta sobre el papel de la iglesia. Hay 3 papeles muy importantes o 3 roles. Los sacerdotes del extranjero, por ejemplo, en Europa, donde se enviaban estas arpilleras, a menudo decían que sí cuando los buscaba un refugiado. Decía, ¿puedo vender estas arpilleras en tu iglesia luego de la misa, por favor? Y no solamente eran refugiados, sino también otros que ayudaban con la venta. Así que los sacerdotes facilitaban la venta de arpilleras luego de misa. Y a veces también en eventos sociales organizados por su congregación. Y lo segundo es que los sacerdotes en Chile enviaban las arpilleras a otros sacerdotes. Yo mencioné en esta charla el papel de la vicaría en la venta de arpilleras, pero era el principal en un partido comunista o el dueño de una galería de arte o también un sacerdote del norte de Santiago que era irlandés y de hecho él, como las arpilleristas se molestaron con la vicaría y se estaban reuniendo en la sala de su iglesia, él dijo, bueno, yo puedo sacar sus arpilleras para que se venda por otro sacerdote en Irlanda. Y permitieron que las arpilleristas se reunieran en sus centros. Muchos sacerdotes eran extranjeros, europeos, y venían ya que, digamos que estos sacerdotes tuvieron un papel muy importante en este movimiento. Pero también mujeres que no eran religiosas, también hubieron protestantes involucrados. La iglesia tuvo un papel muy importante en la puja por derechos humanos y también muchos que no fueron religiosos y ateos tuvieron un papel importante y fueron una parte importante de la comunidad de resistencia. Gracias. Gracias, Jacqueline. Volodymyr, ¿pudiste ver la pregunta que hay para ti en el chat? ¿Quieres que lo lea? Lo acabo de leer. Gracias. I'll just give you 3 examples probably of Te daré solamente 3 ejemplos de una retórica descolonial y acciones que se han tomado por parte de diferentes actores en Ucrania para poder tratar estos temas. El primero es la reatribución a artistas que se creen son rusos o se enseñan en los libros académicos, en la Academia Internacional de Instituciones como si fueran rusos, pero se está haciendo mucha investigación ahora para poder volver a evaluar su legado y decir, pues sí, le pertenecen a la cultura rusa, pero también a la ucraniana o la de Georgia. Así que suele haber esta tendencia a ir un poco más a fondo de los estereotipos estandarizados y estos marcos existentes
y reatribuir este legado de Ucrania y volver a recuperarlo de una forma significativa. O sea, de una forma que sea basada en la investigación y también trabajando con editores y medios y personas que encargan estos artículos sobre Ucrania para asegurarnos de que sean bien informados sobre el pasado y presente de Ucrania y que puedan divulgar historias e información que muestren la verdad de la posición geopolítica de Ucrania y su historia y que no estén cayendo en clichés ni se sientan atrapados por narrativas falsas o engañosas. Podría seguir hablando por mucho tiempo esto, pero me voy a detener aquí. Con mucho gusto puedo atender más preguntas si las hay. Marjorie, ¿querías agregar algo? Gracias. Quisiera hablar de la institucionalización de las arpilleras. Creo que siempre es importante acordarnos de que las arpilleras no utilizan las herramientas o los caminos del capitalismo. No son obras de arte que sirven como un commodity, un bien, sino que tienen diferentes vías, diferentes, como tú dijiste, Jackie, que en los eventos culturales las personas podían vender las arpilleras, pero hay algo que espero que podamos dejar muy claro, hacer una declaración sobre esto, y es el hecho de que las arpilleras son muy invisibles en Chile, en Chile en la actualidad. Y algo que quisiera es que esto fuera más presente en los colegios de Chile de forma generalizada. Pero creo que hay mucha desconexión en Chile entre el arte popular y las artesanías y las arpilleras y la alta cultura. Y yo creo que las arpilleras deberían tener un papel educativo. Las personas deberían saber de esto en los colegios. Y hasta la fecha esto no ha sucedido. Así que, ¿cómo podemos? Necesitamos contar con más educación y debemos educar a los chilenos en torno al arte de las arpilleristas. Lo que yo no quiero es hablar solamente entre nosotros o entre las personas que comparten nuestra ideología, sino que debemos ir más allá de nuestro grupo. Y esto es algo que yo quisiera lograr y sin duda ustedes comparten o sienten lo mismo. Muchísimas gracias, Marjorie. Gracias, Volodymyr, por acompañarnos el día de hoy. Lo agradezco mucho. Claro está que estas son circunstancias extraordinarias y realmente todos estamos deseando lo mejor para tu país. Gracias, Marjorie. Gracias, Jacqueline. Gracias, Erica, por las interesantes presentaciones sobre las arpilleras.